estimada audiencia, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Son Derechos. Les acompañamos en la coordinación general Lizeth González, en la dirección ejecutiva Oscar Calles, en los controles de audio Sergio González, en las redes sociales Daniely Rodríguez, en la producción ejecutiva Eduardo Herrera y quien les habla Lizeth González. El programa de hoy está dedicado a el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué pasa con este Día Internacional de la Mujer? El pasado 8 de marzo se realizó en Caracas una marcha liderada por las mujeres trabajadoras celebrando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Durante esta marcha, que contó con la participación y organización de muchas organizaciones de la sociedad civil venezolana junto con sindicatos y gremios, se hizo un petitorio con una serie de demandas específicas para mejorar los derechos de la mujer en Venezuela. Además de eso, quisiéramos comentar que el pasado 6 de marzo la Organización Internacional del Trabajo presentó un nuevo informe titulado New Data Shine Light on Gender Gaps in the Labor Market. En este estudio se propone un nuevo indicador que se llama brecha de empleo, que permite tener un análisis más comprensivo sobre las diferencias de hombres y mujeres en el acceso al mercado de trabajo. Y allí se evidenció que mientras hay un 15% de las mujeres en el mundo que quisieran trabajar y no lo logran, este indicador es de apenas 10,5% para los hombres. El informe en general concluye que la situación de las mujeres en su acceso al mercado de trabajo no ha avanzado en los últimos 20 años en el mundo entero. Al mismo tiempo, también tenemos una noticia positiva que viene de la Unión Interparlamentaria, que señala que en todos los procesos electorales que se realizaron el último año en 47 países, hubo participación de las mujeres en los parlamentos del mundo. En 25,8% de los parlamentarios electos el último año fueron mujeres. Si bien no es todavía un indicador de total paridad en la participación política, ciertamente se muestran avances en este indicador. En general, con respecto a los derechos de las mujeres, podemos ver que mientras en algunos casos de derechos civiles y políticos, muchas de las dificultades o prohibiciones que tenían las mujeres en el pasado están siendo superadas. Sin embargo, el peso de los cuidados sobre la vida de las mujeres, el tener que dedicar tanto parte de su tiempo a trabajos no remunerados, sigue siendo una limitación para su participación en el mundo laboral. Y para ahondar un poco más en este tema de los derechos de las mujeres y qué debemos garantizar para ellas y para una mayor equidad, las dejamos a continuación con Daniely Rodríguez en Aprende y Defiende. ¿Conoces la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres? La CEDAW, por sus siglas en inglés, es el tratado más importante en materia de derechos humanos, el cual fue aprobado por Naciones Unidas en 1979. La Convención cuenta con 189 de los 193 países miembros que conforman Naciones Unidas, quienes han acordado de proteger, promover y respetar los derechos humanos de las mujeres en todo el mundo. Este tratado cuenta con un comité conformado por 23 expertos independientes en materia de derechos humanos de las mujeres que supervisa su aplicación. El CEDAW es una herramienta que ayuda a todas las mujeres en el mundo a provocar cambios en su vida cotidiana. Y en los países donde la CEDAW ha sido ratificada, se ha demostrado su valor incalculable para contrarrestar los efectos de la discriminación que abarca la pobreza, la violencia y la falta de amparo jurídico. Para que la Convención pueda operar de manera eficiente, es necesario que todos los estados que la han ratificado tengan la obligación legal de erradicar todas las formas de discriminación que atenten contra las mujeres en todos los ámbitos de su vida. Asimismo, se deberá velar por el desarrollo de las mujeres para que ellas puedan disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales en un plano de equidad con los hombres. Finalmente, los estados deben permitir al comité del CEDAW examinar todos los esfuerzos realizados para la aplicación de este tratado, mediante la presentación de informes periódicos a este órgano. Aprende y defiende, porque tener derechos no basta. Nos acompañan para nuestra entrevista esta semana Judith León, presidenta de la Federación de Colegios Regionalistas de Venezuela, y Isabela Picón, directora de Alianzas Miconvive. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Y lo que quisiéramos conversar es sobre la marcha que hubo el pasado 8 de marzo, y quisiera que nos contara un poco cómo fue el proceso para organizar esta marcha que fue tan exitosa. Bueno, primero decir
que fue un proceso bastante largo, porque esto no es de ahorita. Nosotros tenemos un movimiento de mujeres dentro del grupo de trabajadores. Hemos actuado en algunas marchas y creímos en ese andar de que el 8 de marzo debía de ser una expresión de la mujer con un contenido amplio e inclusivo en el contexto, por supuesto, y los escenarios del país, ¿no? En esas reuniones, bueno, hicimos todo un proceso de contenido, o sea, como decir, una lluvia de ideas que debería tener esa marcha como expresión de lo que estaba sucediendo, por supuesto en el contexto del Día de la Mujer. Tuvimos muchas articulaciones, conversaciones con diferentes organizaciones. Cuando hablamos de diferentes organizaciones, estamos hablando desde el punto de las mujeres en lo político, en las organizaciones, movimientos sociales, la sociedad civil, los trabajadores en los diferentes centros asistenciales, o sea, todo un compendio de organizaciones para que ese día, esa expresión fuera lo más plural y abierta para lo que queríamos lograr nosotros, por supuesto, llevada como coordinadora las mujeres trabajadoras del país. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, después de este proceso de organización, nos han mencionado ya, Judy, que había muchas organizaciones muy diferentes. ¿Qué tipo de organizaciones, Isabela? Sí, bueno, yo creo que todo comienza un poco con las trabajadoras de la salud, claro, que los temas de género los viven como de una forma bien fundamental. O sea, las mujeres las enfermeras que trabajan en hospitales ven como una mujer, por ejemplo, tiene que parir sin ningún tipo de, bueno, sin que, por ejemplo, haya un doctor, o sin tener la plata para parir con dignidad, o, por ejemplo, o sea, son víctimas de violencia obstétrica, o, por ejemplo, mujeres, chamitas, adolescentes que quedan embarazadas, y eso es un problema, Venezuela tiene una de las tasas más altas de embarazo precoz en el país. Entonces, las mujeres trabajadoras de la salud viven el tema de la brecha de género de una manera muy fuerte, y ellas querían, ellos fueron parte de la organización, y de ahí fueron por ejemplo, también la Federación Venezolana de Maestros, el Sindicato Venezolano de Maestros, las pensionadas, y luego que desde ese core, desde ese grupo, como organizador, donde estaba mi convive también, hicimos un petitorio, unas exigencias que incluían el tema salarial, pero que, se expandía y se metían, por ejemplo, en el tema de la pobreza menstrual que vive la mujer venezolana, soluciones que pueden haber para eso, por ejemplo, quitar el IVA para los productos de higiene menstrual, meter en los convenios laborales lo que cuesta, lo que una mujer paga por los productos de higiene menstrual. Bueno, obviamente todo el tema de educación y salud sexual y reproductiva, se metieron una cantidad de cosas ahí, y expandimos luego hacia mujeres que están en la política, hacia los partidos políticos, hacia la sociedad civil en general, y por eso fue que la convocatoria fue amplia, y sobre todo no solamente fue amplia, sino que fue masiva la convocatoria del 8, pero también tenía mucho contenido, porque hicimos un proceso, deliberativo de cuáles tenían que ser esas exigencias. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, uno de los temas, como ya lo acabamos de ver, es el tema laboral. Uh-huh. Y a lo largo de todo el año y desde el año pasado, los trabajadores y trabajadoras venezolanos han estado movilizados ampliamente por sus reivindicaciones salariales, en contra del instructivo NAPRE, etcétera. Pero en esas discusiones o en esas exigencias de cumplimiento de contratos colectivos, ¿está, presente o estamos por primera vez poniendo los temas de género en esta discusión? Sí, uno de los objetivos, a pesar de que el escenario político de este país el de los trabajadores es un salario digno y suficiente, uh-huh, además indexado, uh-huh, entonces quisimos tomar otros elementos que son importantes dentro del proceso, no solamente el salario, está el problema de salud.
O sea, el hecho de que no tengamos redes del sistema público de salud con las capacidades operativas para resolver los problemas de enfermedad, de salud y enfermedad de la mujer, eso es importante, porque hemos visto los indicadores de tasas, por ejemplo, de mortalidad materna, es por eso, porque no hay una seguridad en el proceso del embarazo de la mujer. Si hablamos del cáncer de mama o del cuello uterino, ha aumentado porque no están dadas las condiciones, las capacidades, por lo menos de nuestros centros especializados oncológicos. Entonces, había muchos temas que debían de ser visibilizados dentro de ese proceso que era, por supuesto, principal, que era el salario justo y indexado, ¿no? Sí. Además de ello, de la parte de salud a educación está la alimentación, el transporte, los servicios públicos, o sea, hasta la emergencia humanitaria compleja que tenemos en el país. O sea, es todo un proceso y queríamos que eso se visibilizara como elemento de un proceso a la cual el gobierno debe tomar consideraciones y cómo podemos nosotros colocar propuestas y soluciones a los temas principales que le afecta a la mujer en la vida social y cotidiana de cualquiera ciudadana de este país. Chévere, muchísimas gracias. Una de las cosas importantes de este tipo de movilizaciones con estas exigencias, digamos, tan amplias, es que, como tú misma, Judy, acabas de decir, pone sobre el tapete, visibiliza una serie de problemas que están enfrentando las mujeres. Pero al mismo tiempo tenemos una opinión pública, una mirada, no sé, unas creencias, no sé cómo llamarlo, que problematiza, cuestiona el enfoque, digamos, feminista. Entonces, ¿por qué crees tú que pasa eso, Isabela, y cómo este tipo de movilizaciones puede ayudar a cambiar esa percepción? Bueno, yo creo que haya una movilización de mujeres el 8 de marzo ya contribuye a cambiar esa perspectiva. Las mujeres tienen un lugar igual de importante que el de los hombres en el espacio público. Y, a ver, son mayoría las mujeres que han estado en las protestas por un salario digno. Entonces debería ser mayoría también, o sea, las mujeres tienen que tener un lugar en el liderazgo también representativo, pero para eso tenemos que organizarnos nosotras. Yo creo que el 8M sirve también para que nos encontremos mujeres que no necesariamente se llaman feministas y mujeres que sí nos llamamos feministas, pero que entendemos que los derechos de las mujeres son de todas y que el 8 de marzo es un poco para eso. Entonces, yo creo que uno de los retos de la lucha por los derechos de las mujeres en Venezuela es primero que no sea un tema de élite, que no sea, los derechos de las mujeres no pueden ser un tema de las personas que leemos a Judith Butler y a Simone de Beauvoir. Tiene que ser un tema de conciencia de que es inaceptable que tú no tengas dinero para comprarte una toalla sanitaria. Es inaceptable que tú no tengas cómo pagar tu examen que te tienes que hacer todos los años para prevenir el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama. Es inaceptable que la deserción escolar sea más alta en mujeres que en varones porque la mujer tiene digamos, la necesidad o aparentemente como socialmente es aceptado que tiene que cuidar a un niño, a un viejito, etc. Entonces, yo creo que uno de los saldos positivos de esta marcha fue que en el espacio público nos encontramos mujeres que, por ejemplo, estaban hablando ahí de la legalización del aborto, con mujeres que están hablando de salario digno y pensiones dignas para una mujer de 90 años. Y esas dos cosas son necesarias. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo para entender que tenemos derecho de decir esas cosas juntas y que podemos encontrarnos en el espacio público para decir esas cosas. Después el país decidirá cuando estemos en democracia si quiere ciertas cosas o si no quiere ciertas cosas, pero primero tenemos que aceptar que hay diferentes formas de ver el tema de los derechos de la mujer y encontrar puntos en común que podemos hacer exigencias. Y yo creo que parte de eso es este petitorio en el que coincidimos. Buenísimo. ¿Y cómo evaluarían ustedes la marcha? O sea,
¿Se cumplieron las expectativas de movilización? ¿Cómo lo ven ustedes los resultados? Judith, cuéntame. Bueno, yo pienso que eso fue excelente desde el punto de vista organizativo de nosotros y los objetivos que queríamos lograr para esa marcha. O sea, la participación de las diferentes organizaciones, porque estaban representadas casi la mayoría de los elementos que están tomando posesión dentro de lo que estamos hablando del tema de la mujer, ¿ok? Había organizaciones, ONG, defensora de derechos no solamente de la salud, sino de todos estos temas que estamos hablando, el aborto, el feminismo, los derechos de la salud sexual y reproductiva, o sea, son muchas, o sea, había infinidades de personas, estaban personas representantes políticos dentro de ella. Y quiero significar esto de los políticos porque nosotros hemos decidido de que aquí no vamos a cerrar espacio dentro de los pocos que tenemos para poder expresar nuestros pensamientos o proposiciones en el ámbito general de un país, ¿no? En cuanto al rol que tú cumplas dentro de esa sociedad. El hecho de que estuvieran allí presentes, lo único que queríamos era que expresaran sus condiciones, por supuesto, como mujer, no como un partido político en específico, porque no era ese el espacio era para expresar que las mujeres también tienen las condiciones para ocupar cargos de dirección y de país en cualquier ámbito que se tenga, porque tenemos las condiciones y las competencias también para ello, ¿no? Entonces, es toda esa expresión que queríamos visibilizar de lo que es la mujer como mujer, ¿verdad? Sin ningún calificativo, ni adjetivo, ni elemento adicional, se recogió en esa marcha. Y llegamos a los sitios, por supuesto, en los cuales estaban pautadas nuestra marcha. Nosotros entregamos nuestras exigencias a la vicepresidencia con el petitorio de lo que es la higiene menstrual desde el punto de vista laboral, porque debemos de también visibilizar que en este país no podemos discutir contrato colectivo. Entonces, el que nos limiten a nosotros participar en esas discusiones, porque solamente está direccionado para las federaciones, sindicatos patronales, entonces no podemos incorporar elementos que son esenciales para lo que llamamos nosotros nuestros derechos desde el punto de vista laboral, ¿ok? Y por supuesto otras exigencias que han sido conquistas de la mujer que no se han podido tampoco poner ¿cómo se llama? En recuperarlas, porque el mismo Ejecutivo Nacional ha también limitado esa exigencia, como es el cuidado de los niños cuando tú vas al trabajo, que eran las guarderías. Entonces, cosas que teníamos a la mano, que eran conquistas, nos las han quitado, como dice, quitado, yo digo que a veces no dicen confiscado, pero bueno, nosotros lo vamos a recuperar. Pero están allí, y otras que queremos que sean incorporadas, bueno, porque el mundo global ha cambiado y otros países tienen derecho, por ejemplo, de la higiene con los materiales de higiene para la menstruación, han tenido esas conquistas. O sea, nosotros estamos ahorita en comparación a otros países en retroceso, o sea, no hemos avanzado en lo que son los derechos de la mujer en otro ámbito, hablando de laboral, pero estamos hablando también en el área de la salud, en la educación, en todas las áreas que podamos tener nosotros presencia como sociedad, ¿no? Ajá. Bueno, una de estas cosas, o sea, ya que han tenido toda esta organización, todo este trabajo previo de tantas organizaciones, ¿cuál es como el seguimiento o qué cosas se van a estar impulsando a partir de esta marcha del 8 de marzo? Sí, de nuevo, nos pusimos de acuerdo sobre un petitorio específico, y ese petitorio vamos a comenzar ahorita un proceso de recolección de firmas que van a liderar las trabajadoras de la salud y las trabajadoras de educación, digamos, un poco dentro de la red sindical de Venezuela, pero la idea, este petitorio puedes firmarlo online y también, digamos, en persona, donde vayan a estar ellas, y la idea es que miles de personas se sumen a esto, que son peticiones totalmente, como decía Judith, obvias, y que el mundo ya está ahí y nosotros no. Y yo creo que podría ser una buena forma de
de organizarnos y de que se sumen personas que tal vez tienen miedo de participar en una marcha, que tenían miedo de ir al 8 de marzo, pero que quieren apoyar esta lucha, que apoyan a las mujeres trabajadoras y quieren seguir informándose sobre lo que está pasando. Yo creo que apoyar esa recolección de firmas, firmar, compartirla, es una forma también de ser parte de esta causa. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a compartir ese enlace para que todos los oyentes que estén interesados en apoyar esta causa puedan también participar en esta recolección de firmas. Fíjese, una de las cosas que también puede haber prejuicio es el tema de la represión en una movilización. Mucha gente piensa que, bueno, la represión es solamente para cuando hay una marcha política. Como que si cualquier marcha no es siempre política, porque siempre hay una exigencia que se le hace al Estado. Entonces, ¿cómo ven ustedes que hay o no hay represión a estas movilizaciones y organizaciones de las mujeres? Judy, cuéntanos. Bueno, esto ha sido un proceso, o sea, el que hemos ganado espacio de protesta pacífica dentro de, estoy hablando del contexto laboral, ha sido un trabajo, ¿no? En los primeros manifestaciones que teníamos nosotros, que no era de la mujer, pero era por exigencias de otros temas, de la salud, ahora educación, y hablamos de lo del salario como elemento esencial ahorita en este escenario. Siempre había una cantidad de grupos, por supuesto, de seguridad del Estado, que nos limitaba el ejercicio, como dice, de derecho constitucional, que era el 68, de hacer una protesta pacífica. Y bueno, y éramos reprimidos, eso no es mentira, muchos de nosotros fuimos golpeados, ¿no? El que querer pasar los espacios a los cuales nos limitaban llegar, ¿no? Pero en la medida en que fuimos visibilizando que nuestro objetivo no era una actitud, por supuesto, porque el gobierno piensa que nosotros estamos con agendas ocultas o que vamos a tumbarlo o algo por el estilo. Eso no era el objetivo de ningún trabajador, sino el objetivo era el reclamo del derecho, y que la única agenda que teníamos nosotros era la agenda de derecho y social. ¿Ok? Entonces, esos cuerpos de seguridad que estaban allí, estoy hablando de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional Bolivariana, todas esas personas que actuaban en la DIGESIN, la otra que es de seguridad, el SEBIN, entendieron que nosotros no estábamos, sino más bien estábamos reclamando hasta sus mismos derechos dentro de esas concentraciones. Y ese intercambio ciudadano, como dice, porque nosotros reconocemos que ellos no tienen que proteger, lo que no tienen que agredir, que es otra cosa. Entonces, entendieron que esas marchas que hemos hecho son por derecho, y ha sido más bien accesible que conversamos hasta la ruta. Cuando vemos que hay algún elemento que pudiera la marcha tener una connotación en otros grupos, por supuesto que lo sabemos, que estén marchando y pueda haber algún enfrentamiento, una cosa, nosotros no tenemos ningún problema de cambiar la ruta para evitar situaciones, no de parte de nosotros, sino de los que están supuestamente protegiendo para que nosotros no pasemos por el mismo lugar, que además debemos decirle, y este es un espacio para ello, lo hemos dicho, aquí los problemas de los derechos sociales y también humanos no es de los que estamos protestando, somos de todos, de los que están y los que no creen que no somos, ¿ok? Somos de todos, entonces debiéramos estar más bien converger en lo que nos une, y por eso es que lo llamamos a todos, por eso es que nosotros hacemos esa política, esa reflexión de que los espacios son para todos, no importa tu condición política, por eso lo respetamos, pero hay una realidad a la cual tenemos que enfrentar todos juntos, y es que hay un problema dentro de nuestro país a la cual nosotros tenemos que resolver, pero que en tolerancia, ¿verdad? Con el diálogo sincero, en un espacio de discusión para beneficio de la gente, no para los que están en esas posiciones de estar en el poder o limitándole los derechos de participación ciudadana a las personas para expresar lo que está sucediendo, que son dos cosas. Pero hemos avanzado, por ejemplo, en eso, aunque hay otras personas que, por supuesto, que no son del área de salud o de educación, porque ahorita están
en ese proceso que nosotros hemos ganado en la calle, para que no lo limiten su participación. Pero lo hemos visto, otras personas que no tienen nada que ver con eso lo limitan y le cierran su participación, y es un derecho. Lo que queremos decir es que es un derecho, siempre que lo hagamos pacíficamente, porque es un derecho del ciudadano poder expresar lo que no cree que no puede, porque es tu derecho, llámese salud, llámese trabajo, agua, la luz, la electricidad, no tenemos bombona, cualquier cosa, situación social, ese es su derecho. O sea, nadie lo puede limitar. Lo que hay que proteger para que otros, con otras intenciones, pueda afectar a ese grupo de ciudadanos que están protestando. Una cosa que quiero agregar de eso es que las trabajadoras se han ganado, como llevan tanto tiempo protestando, se han ganado ese tema de, por ejemplo, ir al oeste de Caracas a protestar. Ese tipo de manifestación no es posible en el ámbito político nada más, por ejemplo. O sea, una protesta que sea netamente política no va a poder llegar hasta donde nosotros llegamos el 8 de marzo. Pero de ahí lo importante de habernos unido con las trabajadoras que se han ganado eso. Lo otro que me parece que es una ganancia es la organización. Como decía Judith antes, la organización es un antídoto contra la represión, porque la organización hace que tú no estés solo dentro en una protesta y que seas como más resiliente frente a cualquier represión que vaya a haber del Estado. Entonces, es súper importante que la gente se organice antes de una marcha. Y tercero, que una cosa que demostramos el 8 fue que a pesar de la represión, a pesar de que no nos dejaron llegar a vicepresidencia y a defensoría, una cosa que demostramos es que la bandera de los derechos de la mujer no le pertenece al chavismo, no le pertenece al gobierno, al oficialismo. Eso es una cosa que nos pertenece a todos, y eso lo demostramos el 8. Buenísimo. Ya acercándonos al final de la entrevista, yo quería una mirada general de ustedes, porque vivimos en una crisis tan fuerte, que ya Judy lo ha mencionado, una emergencia humanitaria, una crisis económica, o sea, tantos problemas. Para muchos es como irrelevante pelear por causas específicas, sea ambiente, sea indígenas o, por ejemplo, los derechos de las mujeres. Entonces, ¿cómo le explicarían ustedes a nuestra audiencia por qué es importante protestar por esos derechos de la mujer, justamente en esta crisis y en esta emergencia? Judy. Bueno, decirlo en una palabra, pero lo puedo decir primero, desde el punto de vista de nosotros las trabajadoras decidimos, porque es una decisión, ¿ok?, de reconstruir la esperanza en este país. Y reconstruir la esperanza de este país significa eso, de visibilizar lo que es por derecho nos corresponde y que está establecido en un tratado que se llama la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, mi deber como ciudadana es exigir mis derechos. Y por supuesto, como lo dice muy bien esa Constitución, todo lo que se llaman los tratados y convenios internacionales que existen. Entonces, ese es el derecho que tenemos nosotros. Y por lo tanto, si no lo hacemos, ¿cómo vamos a quedar? Nos quedamos en la casa sin hacer nada. Entonces, el reto es seguir visibilizando la situación y seguir diciéndole a las personas no tengan miedo. Mientras que estamos organizados y todos juntos hagamos una reflexión sobre lo que tenemos como derecho, este país estoy seguro que va a cambiar. Sí. Mi respuesta sería que las causas le dan significado a la lucha por la democracia. O sea, la lucha por la democracia está vacía si no la llenamos de los derechos de la mujer, de los derechos ambientales, de el derecho a un salario digno, a que la inflación no se coma mi sueldo, el derecho al agua, por ejemplo. Entonces, si nosotros queremos que la lucha democrática vuelva a tener significado y que más gente se aboque a eso, y como decía Judith, reconstruir la esperanza, tenemos que meterle significado a esa lucha a través de las causas. Y eso es lo que estamos haciendo con el tema de mujeres. Buenísimo, Isabela, muchas gracias. Entonces, bueno, ya
les quisiera pedir un mensaje final, dónde las pueden seguir, dónde puede la gente interesada saber cuáles convocatorias hay, qué hacer o cómo sumarse a este movimiento. Sí, métanse en www.salariodignobzla /mujeres y ahí van a poder llenar el petitorio y luego que llenen el petitorio les vamos a poder mandar correos con cuáles son los próximos pasos. También creo que es importante difundir el flyer de las exigencias porque de nuevo no fue simplemente una marcha, es una marcha que tiene contenido, que tiene significado y que a través de un proceso de organización nos pusimos de acuerdo para llegar a esas exigencias que le estamos haciendo al Estado. Y bueno, y para cerrar este tema, así como petitorio, lo que queremos nosotros es, así de simple, es vida, trabajo decente, ¿verdad? En libertad, en dignidad y en igualdad para todas las venezolanas y las mujeres del mundo y por supuesto hacer los cambios democráticos que tenemos que hacer porque sin política y condiciones adecuadas no vamos a poder nosotros tener un desarrollo de una nación y las mujeres lo vamos a lograr. Bueno, seguro que sí. Muchísimas gracias a nuestras invitadas que nos acompañaron hoy, Isabela Picón y Judith León. En la coordinación general estuvo Lizeth González, en la dirección ejecutiva Oscar Calles, en los controles de audio Sergio González, en las redes sociales Daniela Rodríguez, en la producción general del programa Eduardo Herrera y quien les habló, Lizeth González.